Mis padres robaron mis acciones para mi hermana y se rieron. Tú siempre puedes ganar dinero, ella no. Esa noche, les mostré las consecuencias de tocar mi empresa. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El olor del pastel de manzana de mamá solía significar hogar. Un cálido abrazo dulce de canela que ahuyentaba la ansiedad perpetua que zumbaba bajo la superficie de nuestras vidas. Al crecer en nuestro pequeño pueblo de Ohio, el dinero siempre escaseaba. Papá trabajaba duro. Mamá hacía estirar cada dólar. Pero la tensión estaba grabada en las líneas alrededor de sus ojos, en la rapidez de sus temperamentos. Yo lo vi, lo sentí. Era una corriente de aire frío que se filtraba en cada rincón de la casa, sin importar cuánto subiera mamá la calefacción. Desde pequeño, capté el mensaje tácito: yo era el responsable, el que tenía que ir bien en la escuela, conseguir un buen trabajo y, algún día, arreglar las cosas. Lisa, mi hermana menor, ella era diferente. Era la soñadora, la sensible, la que necesitaba protección. Flotaba por la vida, saliéndose con la suya en las tareas, obteniendo ayuda extra con los deberes que ni siquiera se había molestado en intentar. Sus fracasos siempre se enmarcaban como prueba de su delicada naturaleza, no como falta de esfuerzo. Yo no la resentía. No entonces. Simplemente lo acepté. Esa era la dinámica familiar: Michael trabaja, Michael provee, Michael arregla. Lisa necesita, Lisa tiene dificultades, Lisa obtiene. Después de la universidad, mientras Lisa iba a la deriva entre trabajos a tiempo parcial y planes vagos, yo me lancé de lleno al trabajo. La tecnología estaba en auge y tuve una idea, una solución de software que, creía, podría simplificar las cosas para las pequeñas empresas. No era glamuroso, solo largas horas alimentadas por café barato y pura desesperación por construir algo sólido, algo que finalmente pudiera apagar esa corriente de aire frío para siempre. Mi primera oficina fue un rincón de mi diminuto apartamento. Los pagos del alquiler, una preocupación constante que me carcomía. Agoté las tarjetas de crédito, saqué un pequeño préstamo comercial que sentí como si estuviera firmando mi vida. Cada dólar de capital, cada sesión de codificación nocturna, cada presentación nerviosa, todo era yo. Mi sangre, mi sudor y, francamente, muchas lágrimas que nadie vio. La empresa, a la que llamé Inevad Solutions, creció lentamente al principio, luego más rápido de lo que nunca soñé. Hubo caídas aterradoras y picos estimulantes. Aprendí a navegar las ventas, a gestionar personas, a manejar el peso aplastante de la responsabilidad. Cuando alcanzamos nuestro primer hito importante de financiación, la sensación no fue solo alivio, fue triunfo. Lo estaba logrando. Estaba construyendo el futuro que me había prometido a mí mismo, y lo que es más importante, el futuro que me sentía obligado a proporcionar a mi familia. Fue entonces cuando tomé la decisión que eventualmente me costaría todo. Mis padres estaban tan orgullosos, contándoles a todos en el pueblo sobre la exitosa empresa de Michael. Lisa necesitaba un coche nuevo. Mamá quería arreglar el tejado. Papá hablaba de jubilación. Vi una forma de ayudar, una forma de incluirlos en mi éxito más allá de simplemente extender cheques. Decidí incluirlos en el cap table como accionistas honorarios. Transferí un porcentaje de mis acciones ganadas con esfuerzo, con capital de sudor a ellos, a mamá, a papá y a Lisa. No fue un porcentaje enorme para cada uno, quizás un 10% cada uno inicialmente, solo lo suficiente para darles una participación, un sentido de propiedad y acceso a posibles dividendos en el futuro. Lo expliqué cuidadosamente. Eran acciones de mi parte, que reflejaban mi inversión y mi trabajo. Sentí que era lo correcto. Una forma de formalizar que estaba construyendo esto para nosotros. Una forma de sentirme finalmente como un miembro plenamente aceptado y contribuyente, no solo el cajero automático de la familia. Ese fue mi punto ciego. Sinceramente pensé que este nivel de inclusión, de compartir los cimientos mismos de mi éxito, solidificaría nuestro vínculo, ganaría su orgullo y amor incondicionales, quizás incluso cambiaría la dinámica. Me equivoqué terriblemente. Durante los siguientes años, la empresa creció significativamente,
alcanzando esa valoración de $2 millones. Innovative Solutions era real, rentable y respetada en su nicho. Me mudé a una oficina pequeña pero adecuada, contraté un equipo dedicado. Mantuve a mis padres y a Lisa actualizados, quizás demasiado generosamente, sobre las finanzas de la empresa. Me aseguré de que recibieran pequeños dividendos trimestrales, incluso cuando reinvertir fuertemente era más inteligente. Lisa pedía préstamos, no contra sus acciones, sino simplemente préstamos que nunca devolvía, para ideas de negocio vagas o emergencias repentinas que siempre parecían surgir. Mis padres se volvieron más exigentes, viendo la empresa como un pozo sin fondo. Papá llamaba no para preguntar cómo estaba, sino para sugerir que le comprara un camión nuevo porque la empresa podía permitírselo. Mamá insinuaba que necesitaba dinero para viajes o reformas en casa que estaban mucho más allá de sus posibilidades, implicando que mi éxito significaba que sus gastos personales ahora eran mi responsabilidad. Su máscara social se hizo aún más pronunciada. En las reuniones familiares, aceptaban felicitaciones por criar un hijo tan exitoso, mientras me socavaban sutilmente en conversaciones privadas, quizás mencionándolo, ocupado que está Michael con el trabajo, que no tiene tiempo para la familia, o lamentándolo, difícil que es para la pobre Lisa encontrar su camino. Es tan duro para ella. Sus comportamientos característicos estaban a la vista, el suspiro de mamá seguido de una petición de dinero, el gesto despectivo de papá cuando hablaba de algo técnico, las dramáticas declaraciones de Lisa de necesitar apoyo. Hace unas semanas, convocaron una reunión familiar en su casa. La casa para la que había enviado dinero para la nueva caldera el invierno pasado. El aire interior estaba espeso con el olor a asado de domingo, un olor que solía consolarme pero que ahora solo me recordaba la obligación. Fotos familiares llenaban el pasillo, sonrisas fijas, momentos congelados. Las escaneé, un dolor familiar, sutil, comenzando en mi pecho. Había muchas de Lisa, mamá y papá. Mi propia imagen se sentía menos prominente, a veces ligeramente a un lado o en marcos más viejos y menos brillantes. Lo sacudí. No seas dramático, me dije. Esto solo era sobre el negocio. Quizás discutir planes futuros, quizás incluso una oferta para ayudar a contribuir algo por una vez. Nos sentamos en la sala de estar. El fuego estaba encendido, proyectando un brillo cálido que se sentía completamente en desacuerdo con el frío temor que comenzó a infiltrarse. Papá carraspeó, ese sonido familiar y condescendiente que había oído toda mi vida cada vez que Lisa estaba involucrada. Mamá se sentó a su lado en el sofá, con las manos juntas ordenadamente en el regazo, una sonrisa leve y tensa en su rostro que no llegaba a sus ojos. Lisa también estaba allí, posada en un sillón, con un aspecto vagamente expectante. Mi pecho se apretó, un temor frío me invadió incluso antes de que las palabras salieran de sus labios, apretando mis pulmones como alambre de púas. Luego papá lo dijo, con calma, como si discutiera el tiempo: Michael, tu madre y yo hemos decidido algo sobre las acciones de la empresa. Hizo una pausa, esperando que asintiera, cosa que hice. La garganta de repente seca. Le hemos dado tus acciones a tu hermana, Michael. Lisa, ella las necesita más. El mundo se tambaleó. No hablé, no pude. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y absurdas. Mis acciones, las que gané, las que construí, las que les di dadas por ellos a ella. Mi mente se aceleró, tratando de procesar la audacia pura y asombrosa. Ellos no poseían esas acciones para dárselas a nadie. Eran mías, que les había transferido. ¿Entendieron siquiera eso? ¿O simplemente vieron todo lo que construí como un bote familiar colectivo del que podían sacar, redistribuir y controlar como les pareciera? Mi padre vio mi silencio atónito, y una lenta y satisfecha sonrisa se extendió por su rostro. Se recostó, reforzando su posición de autoridad. Lisa está pasando por un momento difícil. Ya sabes, sus negocios no han despegado del todo. Necesita una red de seguridad. Y honestamente, Michael, se rió ligeramente, un sonido que raspó mis nervios desnudos. Tú siempre puedes ganar dinero. Ella no. Eso fue la justificación. No se trataba de justicia o contribución o incluso de su supuesta autoridad. Era simplemente favoritismo puro e inalterado y un desprecio completamente insensible de mi esfuerzo, mi sacrificio y mi valor. Tú siempre puedes ganar dinero.
Ella no. El trabajo de mi vida reducido a una observación casual sobre mi percibida capacidad para generar riqueza. Un recurso que se sentían libres de reasignar basándose en la necesidad, su evaluación de la necesidad, independientemente de la propiedad o el esfuerzo. Una claridad fría y aguda me invadió, atravesando el dolor y el shock. Los años de sutiles desaires, las constantes exigencias, la falta de aprecio genuino, el favoritismo descarado. Todo encajó en su sitio. Esto no era un error, un malentendido. Esto era quienes eran. Esto era lo que realmente pensaban de mí y de mis contribuciones. No era un hijo del que estuvieran orgullosos. Era un recurso a gestionar, una herramienta financiera para la hija favorecida. Mis ojos se encontraron con la mirada engreída de mi padre, luego con el rostro pasivo de mi madre, luego con la expresión ligeramente incómoda pero aceptante de Lisa. Tragué con dificultad, el sabor en mi boca metálico y amargo. Mi voz era tranquila, firme, sorprendiéndome a mí mismo con su falta de temblor. Ah, sí, respondí, las palabras suspendidas en el aire, con un hielo que aún no reconocían. Me levanté. Creo que ya he oído suficiente. Salí de la casa. El olor a asado me siguió hasta la puerta, luego fue reemplazado por el aire fresco y frío de noviembre. Mordía mis manos expuestas, una sensación física que me anclaba. El camino a casa fue un borrón de dolor y cálculo frío y duro. Cada milla que pasaba era una milla de distancia de la persona que solía ser. El hijo que anhelaba aprobación, el hermano que se sentía responsable. Esa persona se había ido, reemplazada por una escalofriante determinación. Mi mente, generalmente abarrotada de problemas de negocios, estaba cristalina, enfocada en una sola tarea devastadora. Esa noche, la única luz en mi apartamento provenía de la pantalla de mi computadora. Mis dedos volaban por el teclado, fríos y precisos. Inicié sesión en todas las cuentas. Los fondos personales se trasladaron a una cuenta separada y segura. Luego, las cuentas de la empresa. Basándome en la estructura de LLC que había establecido, donde mi capital inicial se registraba formalmente como un préstamo significativo a la empresa, inicié el proceso de retirar ese capital /reembolso de préstamo del fundador. Fue una maniobra compleja, legalmente sólida dada la estructura, pero diseñada para impactar inmediata y severamente la liquidez de la empresa. Simultáneamente, mi abogado, ya en espera después de una breve y urgente llamada mía desde el coche, comenzó el proceso de congelar las cuentas operativas principales, citando preocupaciones sobre posible acceso no autorizado y apropiación indebida de activos dados los eventos del día. Fue un paso legal necesario para proteger la empresa de mayores daños por parte de personas que acababan de demostrar un desprecio flagrante por la propiedad. Luego vino la parte más difícil, pero también la más validante. Redacté un mensaje a mis empleados clave, el pequeño equipo dedicado que había construido Inevat Solutions junto a mí. Les expliqué breve y profesionalmente la situación, la transferencia no autorizada de mis acciones, el retiro de mi capital. Les dije que la empresa, tal como existía actualmente, se estaba disolviendo por razones legales y financieras, pero que estaba comenzando una nueva inmediatamente bajo un nombre diferente, con un enfoque en un nicho de mercado ligeramente diferente. Los invité a unirse a mí. Las respuestas llegaron rápidamente. No enojo o confusión, sino apoyo abrumador. Correos electrónicos y mensajes de texto inundaron mi bandeja de entrada. Michael, siempre sospechamos que algo andaba mal con ellos. Vimos cómo te trataban. Estamos contigo. Dinos dónde y cuándo. Su lealtad no era el nombre de la empresa en la puerta, sino a mí, la persona que había trabajado a su lado, los había respetado y había construido algo real. Varios renunciaron a Inevat Solutions en el acto, listos para seguirme. Fue el primer pequeño destello de calidez en el frío aplastante. Luego, los activos físicos, servidores, monitores, escritorios, equipo especializado, artículos que yo había comprado personalmente o que la empresa había adquirido con mi capital inicial. Al amparo de la oscuridad, con la ayuda de un pequeño y discreto equipo de mudanza que contraté, vaciamos la oficina. Se sentía surrealista, desmantelar el espacio físico donde había vertido tanta parte de mi vida. El olor estéril del limpiador de electrónica. El eco de los pasos en las habitaciones vacías. El peso del rack del servidor en mis manos. No fue robo.
fue reclamar los recursos que yo había proporcionado únicamente a una entidad que había sido comprometida por las mismas personas a las que intenté incluir. Al amanecer, la oficina estaba vacía. Las cuentas bancarias estaban congeladas o vaciadas de mi inversión inicial. El equipo principal estaba listo para mudarse conmigo. Y la antigua Inevad Solutions era un cascarón vacío. Sus acciones, transferidas sin mi consentimiento, eran ahora acciones en una empresa que no valía prácticamente nada, despojada de su capital, sus activos y su personal clave. Aquello fue solo el principio. La tormenta estalló a la mañana siguiente. Mi teléfono comenzó a sonar antes de las 8 de la mañana. Primero los padres, luego Lisa. Mensajes de voz y textos de pánico y furia se acumularon. Michael, ¿qué has hecho? La voz de papá, generalmente potente, era aguda por el pánico. Las cuentas están vacías. La oficina ha sido vaciada. Esto es ilegal. El mensaje de mamá estaba lleno de chantaje emocional. ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros? ¿A tu familia? Lisa está devastada. ¿Quieres matar a tu madre? Los textos de Lisa eran una mezcla rápida de derecho y acusación. Mis acciones no valen nada. No puedes simplemente tomar nuestra empresa. Lo arruinaste todo. Contaba con eso. Nuestra empresa. La pura audacia. Incluso ahora, no entendían, o se negaban a entender, que su derecho no les otorgaba propiedad. Nunca fue su empresa. Era mi empresa que yo había elegido compartir con ellos, y su traición acababa de revocar ese privilegio de la manera más definitiva posible. La campaña de desprestigio comenzó casi inmediatamente. Textos reenviados por amigos mutuos sorprendidos. Publicaciones pasivo-agresivas en Facebook de parientes lejanos que solo interactuaban conmigo a través de felicitaciones de cumpleaños. Qué triste ver familias destrozadas por la codicia, publicó un pariente, claramente dirigido a mí. Rezando por mamá y papá durante este difícil momento. Otro escribió, pintándolos como víctimas de un hijo desagradecido. Algunos amigos se alejaron, inseguros de a quién creer o quizás simplemente incómodos con el drama. El aislamiento comenzó a asentarse. Me dolió profundamente. Una cosa era que mi familia me traicionara. Otra era que la comunidad en la que crecí creyera su narrativa sin cuestionar. En medio del ajetreo de la acción y los ataques externos, hubo un momento tarde en ese primer día, después de que las llamadas cesaron por unas horas, que se sintió como el verdadero fondo. Estaba solo en mi apartamento, el silencio pesado. La adrenalina se había disipado, dejando atrás un vasto y doloroso vacío. Miré una vieja foto en mi estantería, Lisa y yo de niños, construyendo un castillo de arena, riéndonos. No era solo el dinero, la empresa o incluso la traición de las acciones. Era la muerte de un sueño que había mantenido toda mi vida. El sueño de una familia normal y amorosa. Una que me viera, me valorara y no solo viera signos de dólar. Me acurruqué en el suelo, el silencio de mi apartamento más fuerte que cualquiera de sus mensajes de voz a gritos. Las lágrimas que no había derramado en años finalmente llegaron, calientes y pesadas. Era el dolor del duelo, lamentando una familia que nunca tuve de verdad. Me sentí completamente, absolutamente solo, a la deriva en los restos de mi propia creación, o mejor dicho, los restos que me habían obligado a crear. Pero después de las lágrimas vino una determinación fría y dura. Ese fondo no era un final, sino un cimiento. Se habían aprovechado de mi amor, mi lealtad, mi deseo de proveer. Habían visto mi vulnerabilidad, mi anhelo de aceptación y la habían explotado. Pero no me habían roto. Solo me habían mostrado exactamente quiénes eran, despojando los últimos vestigios de mi negación. Llamé a una abogada recomendada por un antiguo colega, Sarah Jenkins. Sarah era perspicaz, sin tonterías y se especializaba en disputas comerciales, afortunadamente con una comprensión de las complicadas dinámicas familiares. Le conté todo, la fundación de la empresa, mi única inversión, las acciones honorarias, la falta de contribución de los padres y Lisa, la transferencia no autorizada, mis acciones. Sarah escuchó pacientemente, su expresión sombría. De acuerdo, Michael, dijo, su voz tranquila pero firme.
Según lo que me has dicho sobre la estructura de la LLC y tus documentadas contribuciones de capital como préstamo de fundador, tus acciones para retirar tu capital y disolver la entidad operativa tienen una sólida base legal. La transferencia no autorizada de acciones que poseías por parte de tus padres es el incumplimiento clave aquí. Su demanda no tiene mucho fundamento si podemos demostrar estos puntos. Fue validante escuchar a una profesional confirmar la lógica de mis acciones desesperadas. Inmediatamente presentó contramociones, refutando sus reclamaciones. La batalla legal comenzó. Fue fea. Su abogado, trabajando claramente con información suministrada por mis padres, pintó un cuadro de un hijo inestable y codicioso que había robado la empresa de su familia por despecho. Afirmaron que yo había donado las acciones incondicionalmente y no tenía derecho a desmantelar la empresa. Retorcieron cada hecho, haciendo gaslighting en papel. Recibir esos documentos legales se sintió como otra ola de ataques personales, fríos y formales, pero profundamente hirientes. Mientras tanto, la campaña de desprestigio continuó haciendo estragos. Lisa fue particularmente efectiva. Ofreció relatos llorosos a cualquiera que quisiera escuchar, destacando sus supuestas dificultades financieras y pintándome como un hermano cruel que le había arrebatado su manta de seguridad. Usó sus característicos suspiros dramáticos y ojos tristes al máximo efecto en las redes sociales, ganando simpatía de personas que no tenían ni idea de la realidad. Simplemente con el corazón roto, publicó. Cuando las personas más cercanas a ti te traicionan, algunas cosas son más importantes que el dinero. La hipocresía era asombrosa y alimentó mi enojo, manteniendo viva la determinación. Trabajando con Sara, recopilamos meticulosamente más pruebas, registros bancarios que mostraban cada depósito que hice para iniciar y dirigir la empresa, contrastándolos con la falta de cualquier inversión significativa por parte de ellos. Correos electrónicos donde me refería explícitamente a las acciones como de mi parte o un regalo para compartir mi éxito. Textos que mostraban sus constantes exigencias financieras y su desprecio casual por los recursos de la empresa. Al excavar en los viejos registros financieros familiares que los padres se vieron obligados a proporcionar, Sara encontró evidencia de una deuda significativa que Lisa había acumulado años antes, mucho antes de que la empresa fuera rentable, de un esquema de venta minorista en línea fallido del que nunca me había contado el alcance total. La deuda era lo suficientemente sustancial como para explicar por qué siempre estaba sin Blanca y necesitaba rescates. Pero, lo que es más importante, enterrada en los registros había una nota de mi madre a mi padre, fechada alrededor del momento en que ofrecí acciones por primera vez, sugiriendo que debían aceptar la generosa oferta de Michael porque Lisa eventualmente necesitaría una suma significativa para arreglar las cosas, y la empresa de Michael podría ser la solución. No se trataba solo de darle seguridad a Lisa. Se trataba de usar el valor de mi empresa para pagar sus fracasos pasados, de los que aparentemente habían sabido y me habían ocultado. Reenmarcó sus acciones. Esto no era solo simple favoritismo. Era un plan calculado para usarme como fondo de rescate, escondido detrás de una fachada de apoyo familiar. Solidificó mi comprensión. Esto iba más allá de las acciones. Era un patrón de verme como un medio para un fin. Construimos nuestro caso, enfocándonos en mi única contribución de capital, su falta de participación, la transferencia no autorizada de acciones que yo poseía y la evidencia documentada de su motivo. Llegó la fecha de la deposición crucial. Esto no era un juicio completo, sino un testimonio bajo juramento que podía determinar el resultado del caso. La tensión se cernía pesadamente en el aire de la sala de conferencias. Mis padres se sentaron al otro lado de la mesa con su abogado, Lisa a su lado, con un aspecto pulcro pero con un nerviosismo en su sonrisa. Todavía llevaban su máscara social, intentando asentimientos educados como si esto fuera una reunión de negocios inconveniente en lugar de una lucha por traición. Yo me senté junto a Sara, sintiendo una calma fría invadirme. Esto era todo. Su abogado me interrogó primero, tratando de pintarme como volátil e irracional. Respondí de forma fáctica, con calma, presentando la cronología, las inversiones, el contexto. Luego fue el turno de Sara para interrogarlos. Fue implacable, pero tranquila y metódica. Los llevó a través de la historia de la empresa, preguntando sobre sus contribuciones, su comprensión de las acciones. Tropezaron, se contradijeron, recurrieron a respuestas vagas y afirmaciones de no recordar. Mi padre intentó su gesto despectivo, mi madre su suspiro, pero aquí fueron ineficaces.
Luego Sara lanzó la primera prueba decisiva. Presentó los registros bancarios detallando mi masiva inversión inicial. Su abogado objetó, pero el mediador lo desestimó. Sara lo contrastó con registros que mostraban una actividad mínima de sus cuentas hacia el negocio. Sus rostros comenzaron a palidecer. El aire se hizo más denso. Sara se inclinó hacia adelante, su voz baja pero con absoluta autoridad. Señor y señora Smith, testificaron anteriormente que la transferencia de acciones a Lisa fue simplemente un acto de apoyo parental porque ella necesitaba seguridad. ¿Es eso correcto? Ambos asintieron, papá hinchando el pecho ligeramente. Sí, el deber de un padre. Sara luego presentó una impresión. Tenemos aquí una comunicación descubierta durante el descubrimiento. Un correo electrónico de la señorita Lisa Smith a sus padres, fechado aproximadamente 2 semanas antes de que ustedes iniciaran la transferencia de acciones de la parte de Michael. Lo leyó en voz alta. Era Lisa pidiendo explícitamente una gran suma de dinero, mencionando por su nombre la deuda significativa de su negocio fallido, y sugiriendo que acceder al valor de las acciones de la empresa de Michael sería la forma más fácil de manejarlo, ya que Michael no notaría un pequeño porcentaje y nos debe de todos modos por criarlo. El color se drenó de sus rostros. Mi padre balbució, eso está sacado de contexto. Mi madre se cubrió la boca con una mano temblorosa. Lisa se quedó mirando la mesa, su rostro una máscara de shock, su cuidadosamente compuesta compostura destrozada. Sara no cejó. Luego reprodujo una corta grabación de audio. Era una llamada telefónica entre mis padres, captada por casualidad en un viejo contestador automático que había guardado por razones nostálgicas y encontrado mientras limpiaba mi unidad de almacenamiento para obtener pruebas. Estaban discutiendo la transferencia de acciones. La voz de mi madre, fría y calculadora, y dile a Michael que es solo porque ella las necesita más. Él se lo creerá. Siempre cae en la rutina de, pobre Lisa. La voz de mi padre, justo después, y asegúrate de que entienda que es de su parte para que no piense que tiene derecho a reclamar el resto. Solo úsalo para arreglar el desastre de Lisa. La grabación terminó. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi padre parecía haber sido abofeteado. Mi madre lloraba abiertamente, pero no, sospeché, por remordimiento. Lisa parecía completamente expuesta, sus ojos moviéndose entre sus padres y yo. Su habitual angustia performativa reemplazada por un silencio genuino y aterrorizado. Su máscara social se había destrozado por completo, revelando el núcleo frío y transaccional que había debajo. Su abogado pidió inmediatamente un receso. No había vuelta atrás después de eso. La evidencia era innegable, presentada en un entorno formal con testigos. Mis afirmaciones fueron validadas. Su narrativa de ser perjudicados fue expuesta como una mentira. Este fue el momento de la justicia. No fue un drama de sala de justicia con una galería de espectadores. Pero en esa tranquila sala de conferencias, rodeado de blocs de notas legales y rostros neutrales, la verdad los había desnudado. No sentí victoria entonces, no triunfo puro, solo una inmensa, hueca quietud y una sensación de finalidad irreversible. Después de esa deposición, la batalla legal no se prolongó mucho más. Frente a la evidencia irrefutable de su motivo y la naturaleza no autorizada de la transferencia, su caso colapsó. Acordaron retirar su demanda a cambio de que yo no reclamara daños por la interrupción de mi negocio o su difamación. No fue una victoria legal perfecta en términos de recuperación de costos. Pero fue una vindicación completa de mis acciones y una confirmación legal de su engaño. Las consecuencias fueron rápidas y, para ellos, devastadoras. Su círculo social, una vez tan rápido en creer su historia, comenzó a escuchar la verdad, probablemente de mi abogada, el mediador, o quizás incluso un pariente culpable presente. Los susurros se convirtieron en murmullos, luego en silencios incómodos. Su máscara social estaba permanentemente resquebrajada. Sus acciones en la ahora extinta Inevad Solutions eran, como había predicho, inútiles. Se quedaron con las consecuencias de su codicia y derecho, sin empresa, sin ingresos pasivos a los que se sentían con derecho, y con una reputación dañada. Nunca se disculparon, ni una sola vez. Sus últimas comunicaciones estaban llenas de culpas continuas. Nos hiciste esto, decían. Destruiste a la familia.
No podían o no querían ver sus propias acciones como la causa. Su falta de autoconciencia era asombrosa, a su manera, una confirmación final de que había tomado la decisión correcta al alejarme de su órbita tóxica. El paisaje emocional después de la batalla fue complejo. No hubo el triunfo puro e inalterado que podría haber esperado. En cambio, hubo una profunda sensación de agotamiento y una tristeza honda y dolorosa por la familia que había perdido, o quizás nunca tuve de verdad. Era duelo, simple y llanamente. Lamentando la muerte de un sueño de toda la vida. Caminé por mi apartamento, mirando los espacios vacíos donde solían estar las fotos familiares, no con amargura, sino con una tristeza silenciosa. Se sintió como desprenderme de un abrigo pesado que había usado toda mi vida, liberador pero dejándome sintiéndome desnudo y expuesto a los elementos. La tensión física que había cargado durante años, enroscada en mis hombros y pecho, comenzó a disiparse lentamente. Fue como finalmente poder respirar correctamente después de contener la respiración durante 35 años. El sabor metálico de la amargura se desvaneció, reemplazado por una frágil sensación de paz. Construir de nuevo no se trataba solo de la siguiente empresa. Se trataba de construir una nueva vida en mis propios términos. Lancé la nueva empresa de tecnología, Phoenix Solutions, nombrada por razones obvias. Esta vez, la fundación se construyó sobre terreno sólido, transparencia, asociaciones justas y tolerancia cero a la manipulación. Mi equipo principal de Inevat Solutions se unió a mí sin dudarlo. No eran solo empleados. Eran aliados, un nuevo tipo de familia basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. Sara, mi abogada, se convirtió en una asesora de confianza y amiga. El pariente que había proporcionado la evidencia crucial se convirtió en alguien con quien me conecté, descubriendo una comprensión compartida de las complejas dinámicas familiares. Estas relaciones, construidas sobre la honestidad y el apoyo genuino, se convirtieron en mi verdadera familia. Aprendí que la familia no es solo sangre. Son las personas que te ven, te valoran y te apoyan, especialmente cuando estás en lo más bajo. Establecer límites con mi familia biológica fue necesario pero doloroso. Después de la resolución legal, sus intentos de contacto fueron manipuladores o puramente transaccionales. Tomé la difícil decisión de no tener contacto. Bloquear sus números, archivar sus correos electrónicos se sintió duro, definitivo, pero fue un acto de autopreservación. Reconocer que a veces la relación más sana que puedes tener con ciertas personas es ninguna relación en absoluto. Fue un acto de respeto propio, trazando una línea clara donde antes no existía ninguna. Al reflexionar sobre toda la experiencia, las lecciones fueron profundas. Aprendí el costo devastador de buscar validación de personas incapaces de darla. Aprendí la importancia de los límites, claros y definidos, incluso con la familia. Aprendí que el comportamiento tóxico, si no se controla, no mejora, escala. Aprendí que la verdadera fortaleza no está solo en construir cosas, sino en tener el coraje de derribar lo que está podrido para construir algo auténtico en su lugar. Mi historia no es única. Sé que muchos de ustedes han enfrentado batallas similares con dinámicas familiares tóxicas, sintiéndose invisibles, infravalorados o utilizados por las mismas personas que deberían haber sido su puerto seguro. Es una epidemia silenciosa, escondida detrás de puertas cerradas y sonrisas en las redes sociales. Mi viaje fue doloroso, lleno de momentos de aplastante soledad y duda, pero encontré mi camino. Perdí una familia construida sobre la obligación y la ilusión, pero me gané a mí mismo, mi autoestima y un nuevo tipo de familia construida sobre la verdad y la conexión genuina. ¿Alguna vez has tenido que luchar por tus límites con la familia? ¿Qué llegó a significar la familia para ti después de una experiencia difícil?